noches. Estamos junto a Juan José Sebrelli en la mítica librería de Alberto Casares, donde alguna vez Adolfo Bioy Casares presentó algunos de sus libros. Y vamos a comenzar hoy, junto con Juan José, el programa Aguafiestas. Ejercer el periodismo implica establecer cierta distancia con el poder. Y si esta exigencia es importante en el caso de los que están confrontando con el poder, tanto más lo es en el caso de los que acuerdan con el poder. Este ejercicio no es muy común en la Argentina y por eso es la idea de Aguafiestas. De manera tal que, recordando aquella frase de Albert Camus que una vez le dijo a Jean Daniel: no se puede tener la verdad solitariamente, iniciamos Aguafiestas. Bueno, lo que vos decís del periodista y la política, yo lo podría decir del intelectual y la política. Yo siempre he considerado que los intelectuales, los escritores, los artistas deben comprometerse en política, pero fuera de los partidos. Porque el político y sobre todo el intelectual, el pensador, el analista político, son complementarios pero incompatibles. El pensador es crítico, siempre tiene que ser crítico. Y el hombre de acción tiene que decidir. Entonces no puede dudar. Son dos cosas distintas. Y al respecto del título de este programa, que a alguna gente le va a causar un poco de asombro, Aguafiestas, ¿no? Que es casi como un insulto que nosotros como aceptamos. A mí me llaman, justamente porque tengo un gran espíritu crítico, me han llamado Aguafiestas, me han llamado amargado, provocador. Justamente esto está revelando la falta de sentido crítico de la sociedad argentina, que cualquier crítica es tomada como la de un amargado. Justamente es la visión del escritor, ¿no? Justamente del intelectual, del pensador. Para romper este paradigma bonsái, rastrero de la univocidad, vamos a intentar que en este programa esté la afirmación y la negación. Y hoy es 17 de octubre y vamos a hablar sobre esa fecha emblemática de la historia argentina en particular y sobre el peronismo en general. De modo, Juan José, que te invito a pasar a la mesa. Estamos en plena actividad, Juan José, de la librería, y creo que es un ámbito propicio. Librería y mesa de café son los lugares donde yo me he sentido siempre más cómodo. 8 de octubre de 1945. Perón acababa de cumplir 50 años, en medio de un clima del país con todas las facultades tomadas, con estado de sitio. Y el 9, a las 6:30 de la tarde, vos estabas escuchando el radioteatro. El radioteatro de Evita Duarte. Es decir, que para mí el mito de Evita empieza siendo un mito de las estrellas de los años 40. Y de pronto ese radioteatro se interrumpe. Se interrumpe, nunca más, sin ninguna explicación, y nunca más se terminó la novela. Quedó una novela de ciencia ficción, los personajes quedaron anclados en Marte para siempre. Bueno, y a partir de ahí hay una semana, 10 días a lo sumo, en donde todo el país queda en una especie de suspenso que termina aquel 17 de octubre. Acontecimientos como el discurso del día miércoles 10, en donde Perón le pide a Farrell hacer un discurso y un poco lo engaña, en el balcón, ¿no? de la Secretaría. Sí. Claro, en el balcón de la Secretaría, y ahí hace una triquiñuela Perón, porque en realidad le dice que es para despedirse simplemente, y cuando está haciendo el discurso da un aumento general de sueldos. Sí. Y esto provoca sí. Claro, una actitud muy provocativa de Perón, ¿no? Totalmente. Y bueno, y acá justamente ya nos da la pauta para desenmascarar un primer mito del peronismo. La idea de que el peronismo nace el 17 de octubre de 1945. No, el peronismo nace el 4 de junio de 1943, a las 10 de la mañana para ser más precisos. La prueba está de que los peronistas, y aún a muchos que no son peronistas, cuando nombran los golpes de militares, hablan del 30 y se saltean al 55. El 43 no se nombra. ¿Por qué? Porque el 43 muestra que el origen del peronismo es un golpe de Estado, una dictadura militar de tipo marcadamente fascista, antisemita, clerical,
muy reaccionaria. Y así que el 17 de octubre no se hubiera podido realizar si Perón no hubiera estado ya formando parte del Estado, desde el cual pudo granjearse, porque él no tenía el menor contacto antes del 43. Perón nunca había tenido contacto con un sindicalista, nunca. Lo tuvo gracias a su cargo de secretario de Trabajo. En esos días, Juan José, había una tesis que sería como la tesis más conservadora, a la cual incluso adscribía Alfredo Palacios, que era entregarle el poder a la Corte, sí, a la Corte Suprema de Justicia. Pero eso no lo querían justamente los peronistas. Y le habían dado al procurador general, lo que hoy sería Rigui, que en lugar de entregarle el poder a la Corte, armara como una especie de plan B el nuevo gabinete. Pero claro, eran académicos y tardaron en armar eso. Y mientras tanto crecía el problema con Perón, ¿no? Y en el fin de semana, creo que el sábado, se lo llevan preso y ahí lo detienen. Lo detienen para llevarlo a un barco, pero como aparentemente estaba incómodo, del barco directamente se lo llevan a Martín García. Pero acá ya tenemos otro de los mitos del peronismo, y es la idea de que los protagonistas, los héroes de esa supuesta epopeya, serían obviamente Perón y Evita. Ahora, Perón y Evita no prepararon absolutamente, no tuvieron ningún papel relevante, porque Perón estaba preso y después seguía preso en el hospital militar. Evita no tenía ningún contacto con los obreros ni con los sindicalistas, ninguno. Estaba tratando de encontrar un abogado que le diera el habeas corpus para irse del país. Perón, por otra parte, tampoco estaba ilusionado, estaba completamente desencantado. Hay cartas que hablan de que él consideraba que quería irse a vivir a la Patagonia, a cultivar la tierra o algo por el estilo. Es decir, que ni Perón ni Evita, y Evita escuchó el 17 de octubre desde la radio, de su departamento de la calle Posadas. Y en cambio, los que realmente hicieron el 17 de octubre son personajes que después fueron completamente defenestrados. Por el principal Cipriano Reyes, ¿no? Cipriano Reyes, que lo primero que hizo Perón fue meterlo preso. Dirigente del Sindicato de la Carne. De la Carne, lo metió preso y estuvo preso los 10 años de gobierno peronista. Ese fue uno de los principales. Y otro, bueno, Mercante, que también al poco tiempo también fue defenestrado. Porque hay que explicar que en realidad mandaban médicos a Martín García porque Perón decía que estaba enfermo con una pleuresía. Y fue un médico que era amigo de él, Ángel Maza, fue allá, después fueron otros, entonces querían saber si lo tenían que traer de vuelta o no. Pero estaba toda una situación muy vaporosa, porque en realidad, claro, estaba detenido sin proceso, en una situación irregular. Y entonces lo tenían que traer de vuelta, y lo traen, y es que ahí va al hospital militar, y todo ese 17 de octubre lo pasa en el hospital militar, sí, ¿no? Por supuesto, recién a último momento, cuando él sale a hablar a las masas, quedaba muy poca gente, porque la gente había empezado a las 10 de la mañana. De la noche claro, salió, ¿no? Por eso. Eduardo Colom, que era el director del diario La Época, que era un periódico peronista, no sabían qué hacer. Mercante iba a salir a hablar antes de que Perón viniera a todos los manifestantes, y cada vez que nombraba a Ábalos, la gente se enfurecía, y entonces Eduardo Colom, medio caradura, salió, agarró el micrófono y empezó a hablar contra la orden de Farrell, y dice que lo va a traer a Perón en 15, 20 minutos. Y ahí tranquiliza un poco a los manifestantes, que se quedan esperando, y se va a buscarlo al hospital militar. Pero son esos hechos así medios como inefables de la historia, ¿no? Y yo te diría, a raíz del acto de Plaza de Mayo, un tercer mito del peronismo, la idea de la plaza es nuestra, dice Eve Bonafini, como si los peronistas hubieran instaurado esa plaza como un ámbito. La plaza pública, la Plaza de Mayo concretamente, cualquiera la ha llenado. Y más aún, la primera vez que se llenó la Plaza de Mayo en un acto político fue, paradójicamente, en el golpe del 30. El primero que sale al balcón es el dictador fascista Uriburu, con una multitud donde había estudiantes, muchos estudiantes sobre todo, clase media y demás. Esa es la primera vez. Y después de Perón, Lonardi, en la caída de Perón, Lonardi llenó la plaza con más gente todavía de lo que llevaba Perón, por lo menos en los últimos 17.
Bueno, no sé Y si esto se después- va a después tomar Videla, como, claro. no sé si se va a tomar como una butad, pero cuando Eve de Bonafini dice la plaza es nuestra, no sé si se refiere a los peronistas o a los marxistas. Bueno, Videla llenó también la plaza. Galtieri llenó la plaza. Galtieri Es decir, llena que con es lo de las absurdo, Malvinas. es absurdo seguir diciendo que la plaza es del pueblo. Más aún, históricamente, la primera gran movilización de masas que hubo en la historia, en el siglo XX, fue para una causa, espirua, que es en Berlín, la declaración de la Primera Guerra Mundial. La gente salió a la calle enloquecida de alegría porque había una guerra. Y el Kaiser, que no detestaba a las masas, quiso disolverla. Lo convencieron de que convenía a gente que iba a ir a la guerra, que convenía que estuvieran Una de las contentas. cuestiones interesantes también de ese 17 de octubre es la duda aparentemente de Perón de en ese mismo momento tomar el poder, abalanzarse sobre el poder ya ese 17 y que le dieran la presidencia o quedar fuera del gobierno y preparar la campaña, que fue lo que finalmente hizo. Que fue lo más inteligente. Claro, sí. pero entre sus acólitos, entre sus adláteres, había muchas dudas respecto de eso. Bueno, vamos enseguida a continuar hablando ya sobre el peronismo en general, más con el marco histórico de los 3 o 4 o cuantos peronismos haya habido en la Argentina. Vamos a tratar de descubrir si existen notas distintivas entre todos esos peronismos. Ya continuamos.